Todo el mundo me dice que no me sienta culpable, pero el hecho es que somos responsables de nuestros hijos. Y con Dylan, en algún punto fallamos mucho. Quiero saber que no eres un monstruo, Dylan. Sí, me siento mal. ¿Qué es lo que más lamentas? Dylan, ¿qué es lo que lamentas? La verdad ya no me importa. Así que siempre seguiré sintiéndome culpable, irresponsable. Créanme, los últimos 4 años y medio no dejé de revivir todo en mi mente y de pensar, ¿por qué tomé un camino y no el otro? Queremos entender lo que te pasaba por la cabeza. ¿Qué pasó, viejo? Esa es mi cruz. El cuestionarme todo y pensar de qué otro modo podría haber actuado. El padre del sospechoso dice que para él se merece la pena de muerte. Es lo que pienso, sí. No puede hacerle algo así a una persona y creer que no habrá consecuencias. Me conocían como el padre de los medios de Colorado, que quería que mataran a su hijo. Cuando pasó todo eso, yo estaba convencido, y aún lo estoy, de que Dylan se merecía la pena de muerte. El que comete un crimen como ese tiene que pagar las consecuencias, aunque sea tu propio hijo. Está muy mal decirlo, pero como padre me voy a dormir todas las noches esperando que alguien lo mate en prisión. Es horrible decir eso, pero es lo que siento. No puedo perdonarle lo que hizo. No quiero oír excusas. Es un animal. Y no lo entiendo. No lo criamos así. Es horrible decirlo, pero espero irme de este mundo sabiendo que él ya está muerto. Esta es una fotografía de Dylan, de octubre de 2008, junto al avión que volaba yo en Washington. No la miro muy seguido. Las fotografías de Dylan se encuentran todas guardadas en una caja. No me atrevo a destruirlas por algún motivo, pero no se las muestro a nadie. Antes de casarme con la mamá de Dylan, me recibí de piloto agrícola. También se nos llama pilotos fumigadores. Él estaba muy contento de que su papá fuera piloto. Podría decir, mi papá vuela aviones. Era alegre. Vivía sonriendo. Le gustaba contar chistes. Cuando era pequeño, todos adoraban a Dylan. Se enamoraban de él. Era un encanto. A ese pequeño nunca se le hubiera ocurrido matar a alguien. Comparábamos a Dylan con Anakin Skywalker, que pasó a ser Darth Vader, un niño dulce, que se convirtió en una persona muy malvada. Ni en mis peores pesadillas imaginé que Dylan haría algo semejante. Cuando pienso en el crimen y hago un repaso de todo, me pasa que empiezo a ver todo de otro modo, porque antes del crimen no creía que pasaría nada de eso. Después de que ocurre lo peor de lo peor, sin uno esperarlo, todo lo que ocurrió en el pasado suele tener sentido. Era una mañana de sábado y yo tenía a los niños, a Dylan y a su hermano menor. Su mamá y yo estábamos en proceso de divorcio. Había ido a ver a un amigo. Dylan y su hermano menor estaban afuera. Su hermano estaba andando en bicicleta. Había empezado la cosecha de maíz forrajero y había muchas plantas de maíz por todas partes. Cuando el hermano de Dylan pasó con la bicicleta junto a él, Dylan se agachó, tomó un tallo de maíz y se lo puso en la rueda. Y el hermano de Dylan salió volando. Yo estaba mirando por la ventana. Salí corriendo para ver si su hermano estaba bien. Pudo haberlo lastimado mucho. ¡Dylan!
Lo primero que dijo fue, yo no fui. Él no lo sabía, pero lo había visto. Le dije que lo habíamos visto todo por la ventana y le dije, ya saben, no estás diciendo la verdad. ¿Pudiste haberlo lastimado con eso? Él solo me miró y no se mostró arrepentido por lo que había hecho, ni se mostró arrepentido por haber mentido. Pero la verdad no me pareció más que una travesura de un niño. Para mí no había tenido la intención de lastimar a su hermano. Diría que fue la primera señal. Por desgracia, no pensé en ese momento que iba a pasar algo o que estaba cambiando algo en él. Ve adentro y dile que lo sientes. Cuando lo pienso, él empezó de a poco, haciendo pequeñas travesuras, y fue avanzando hasta ser un asesino. Dylan era muy parecido a mí en cuanto a la personalidad. Era impulsivo y no hay duda de que lo heredó de mi carácter. Yo soy muy irritable y con los años aprendí a controlarme. Pero para mí Dylan nunca aprendió a controlar su mal genio. Habían pasado unas semanas de lo de la bicicleta. ¿Hola? Creo que Dylan tenía 10 y Frankie, su mamá, me llamó por teléfono para contarme que mi hijo había tomado un cuchillo y, según ella, los había perseguido por la casa con el cuchillo. Espera, ¿qué hizo qué? Ella quería que yo haga algo. Pues mi respuesta fue, iré a buscarlo. La verdad no sabía qué pensar. Uno no quiere pensar que su hijo es capaz de hacer algo así. Estábamos en medio de un divorcio conflictivo y yo siempre pensaba que su mamá podía estar exagerando. Ok, sí, escucha, ya voy para ahí, iré a buscarlo. Para mí ella estaba agrandando todo. Eso ya había pasado antes. Quizás Dylan no era tan malo como me contaba. Quizás había tomado un cuchillo, pero no sabía si de veras los había perseguido por el corredor. Realmente me costaba pensar que Dylan fuera capaz de algo así. La mañana que fui a buscar a Dylan después de lo del cuchillo, estaba tranquilo, no estaba nervioso, no parecía enfadado, no decía mucho. Pasé todo el día con él. Quería que él me contara lo que había pasado. Tu mamá dice que las cosas se descontrolaron en su casa. Según él, no se llevaban para nada bien. Era una discusión constante, una pelea constante. Se acusaban el uno al otro. Ella lo acusaba de mentir todo el tiempo y de querer destruir la casa. Él la acusaba de ser mala madre. Desde luego yo no tenía pruebas de nada, solo escuchaba los reproches de uno y de otro. Pero Dylan nunca negó haberla amenazado con un cuchillo. Nunca negó eso. Ok, oye, yo no estaba ahí, no sé lo que pasó. Le dije, escucha, esa no es una manera de comportarse y podrías tener muchos problemas si llegara a pasar algo así de nuevo. Él lo aceptó y ese fue el final del asunto. Hasta hoy sigo sin saber qué fue lo que pasó realmente. Dylan decidió que no quería vivir con su mamá, quería vivir con su papá. Así que Dylan vino a vivir conmigo en noviembre de 2007. Él pensó que podía tener todo lo que quería cuando lo quería. Pero yo empecé a decir que no. Y no le gustaba. El día que se enfadó en la tienda de electrónica, quería un reproductor de música digital. Dijiste que me lo comprarías. Sí, pero no dije que te compraría uno que cuesta una fortuna. Pero era uno de los más costosos y yo no quería gastar tanto dinero. Le dije, no, no te compraré ese, y él se molestó.
¿Y por qué no? Me dijo, pero yo lo quiero. Y yo le dije, no pienso comprártelo. Y se enfadó y me gritó. ¡No quiero esa basura! Ok, pues nos vamos. Muy bien. Le dejé en claro que no gastaría tanto dinero y nos fuimos. No dijo nada camino a casa. No me hablaba. Se quedó mirando a la nada. No sé qué estaba pensando. Quizá en lo mucho que me odiaba. No lo sé. Pero estaba enfadado por no salirse con la suya. Yo no dije una palabra. Iba escuchando la radio. Tenía que aprender que el no era parte de la vida. Para mí no era más que un niño malcriado molesto por no tener lo que quería. Mi error en eso fue creer que se le pasaría solo. Pero cuando lo pienso, Dylan tenía mucha ira, acumulada, y era como un volcán a punto de estallar. No miro esta fotografía hace mucho tiempo. Enero de 2011. Unos amigos me convencieron de entrar en un sitio de citas. Conocí a Cindy, era veterinaria, y me enamoré como nunca de ella. La gente decía que cuando llegábamos nosotros, iluminábamos el lugar y todos sabían cuánto nos queríamos. Le importaba mucho mi felicidad. Ella siempre dejó en claro que lo nuestro iba en serio. Dylan estaba celoso de la relación, porque amenazaba su relación conmigo. Para él, pero no era así. No dejé de hacer nada con Dylan luego de casarme con Cindy. Seguíamos haciendo cosas juntos. Íbamos al cine, juntos los dos. Yo no sentía que hubiera cambiado nada. Cuando llegó a la adolescencia, en esa etapa de su vida, si estaba ante una mujer, la desafiaba, así fuera una profesora o Cindy. No confiaba en las mujeres, les tenía mucha ira. Me llamaron de la escuela y tuve que ir por él. El director me dijo, su hijo está descontrolado, insulta a la profesora, dice palabras obscenas y es muy agresivo. No voy a repetir lo que estuvo diciendo, pero en esta escuela no toleramos ese tipo de conducta. Dylan estaba sentado en la oficina del director y mientras me contaban lo que había hecho, yo lo miraba y a él no le importaba. Estaba ahí como diciendo, sí sé eso que van a hacerme. En mi opinión, Dylan sentía odio por su mamá y eso lo trasladó a otras mujeres. Yo no sabía qué hacer con su ira, con sus mentiras. Nunca pensé que se volvería peligroso. Pensé que maduraría. Había algo que yo no sabía. Les había dicho a muchos jóvenes de la escuela que un día iba a estallar. Y cuando estallara, iba a correr mucha sangre. Yo nunca supe eso hasta mucho después, cuando ya era tarde. Faltaban 10 días para el Día de Acción de Gracias de 2012. Era un domingo a la tarde y recibí una llamada. ¿Hola? Sí, habla el padre de Dylan. ¿Qué hizo ahora? Le había robado el auto a Cindy. Oh, por favor. Había estado dando vueltas con sus amigos toda la tarde. Pasó sin frenar por una intersección cerca de nuestra casa. Chocó a un auto y lo destruyó. Y dejó bastante dañado el auto de Cindy. No hubo heridos, pero él no se mostró arrepentido ni preocupado por lo que podía haber hecho. Me enfurecí mucho. No quiero hablar con él. Yo quiero que lo esposen y se lo lleven detenido. Me enfadé tanto que pedí que lo arrestaran. Lo había robado. Quiero que lo arresten. Acúsenlo de robo. Si él lo robó, acúsenlo de eso. Cindy no quería presentar cargos. Tuve que ponerme muy firme. Era la única forma de que aprendiera. Oye, Cindy, ya me harté. No sé qué más hacer. Le dije, tenemos que hacerlo. Y creo que será una buena lección para él. Yo esperaba que si lo enviaban a prisión, él se diera cuenta de que no querría volver ahí.
Casi tuve que obligar a Cindy a presentar cargos contra Dylan. Así que esa noche lo arrestaron y lo llevaron a una correccional de menores. Estuvo detenido 72 horas. El juez lo liberó y lo dejó a mi cargo. Él no dijo mucho, pero por su actitud parecía que lo había pasado bien. No estaba para nada arrepentido. Da igual. De hecho, cuando volvió a la escuela pensaba que se haría conocido porque podía contar todas sus historias del correccional. Y estaba encantado con eso. Escucha, Dylan, ya no sé qué más debo hacer para que me entiendas. Le dije, oye, ¿no lo entiendes? Si sigues por este camino tendrás muchos problemas en el futuro, pero no tiene por qué ser así. Podemos resolver esto juntos y yo puedo ayudarte. Pero tú tienes que hacer tu parte. Yo siempre le decía que lo quería. Más allá de todo, le decía que lo quería. Él creía que era el tipo rudo y no le importaba. Pensándolo ahora, creo que eso no hizo más que potenciar su resentimiento hacia mí y hacia Cindy. Creo que para él ella era quien había querido que fuera preso. Aunque yo le aclaré que había sido idea mía, pero en su mente ella se volvió el blanco. Para mí, más allá de cuánto lo sienta o de cuán arrepentido esté, eso no cambia el hecho de que me arruiné la vida en un segundo. Así que una sola mala decisión arruinó la vida. Cuando insistí en que presentáramos cargos contra Dylan por chocar el auto de Cindy, tuvo un periodo de prueba de 1 año. Debía tener buenas notas, portarse bien y pagarle a Cindy las reparaciones. Tenía que trabajar y no le gustaba eso. Le impedía pasar tiempo con sus amigos o salir a divertirse o lo que sea. ¿Por qué tengo que hacer eso todo el año? Deja de quejarte, Dylan. Estamos en esta situación por culpa tuya. El día que atacó a Cindy, creo que ella le había dicho algo así como: no puedes librarte de esto, no tienes opción, debes aceptar que es tu culpa. Y él no podía aceptarlo. ¡Cállate! Tienes que entenderlo. ¡Cállate! Y creo que él se enfadó y se sintió humillado cuando ella le echó en cara lo que había hecho. ¡Te odio! Y quiso golpearla. En ese momento tuve que frenar la situación y llevarlo a empujones a su cuarto. Ella se asustó. Creo que esa fue la primera vez que ella realmente sintió que debía tenerle miedo a Dylan. Eso no era bueno y yo nunca lo había visto así. Se enfurecía, pero no al punto de agredir a alguien. Y ahí fue cuando supe que pasaba algo más grave de lo que yo imaginaba. Estaba más enfadado con Cindy porque ella era la que había presentado los cargos ante el tribunal. Dylan tomó eso como un acto de guerra en su contra. De a poco iba pasándose hacia el lado oscuro. Era cada vez más evidente que había maldad en su interior. Un día se metió en problemas en la escuela. Yo lo castigué. Al otro día era sábado. Estaba insoportable. Al final le dije: ve a la casa de tu amigo, te llamaré cuando pueda lidiar contigo. Cerca de las 2 de la tarde le envié un mensaje que decía: ya es hora de que vuelvas. Y no respondió. Le envié otro mensaje. Le dije: si no vuelves ya, iré a buscarte y tendrás problemas. Me respondió que no vendría, que volvería cuando quisiera. Llamaron a la puerta unos 45 minutos después. ¿Puedo ayudarlos? ¿Usted es el padre de Dylan? Sí, soy yo. ¿Pasó algo? Y había un agente del departamento de policía con una joven de los servicios de protección al menor. Los había llamado la madre del amigo de Dylan porque tenía miedo de que yo estuviera maltratando a mi hijo.
¿De qué están hablando? El agente me dijo que Dylan no sabía si era seguro volver a su casa. Mientras tanto, Dylan estaba sentado en la patrulla frente a la casa. Quería provocarnos. Era su forma de vengarse, tratar de meter en problemas a su papá. Quería mostrarme que podía hacer lo que quisiera y que podía hacerme vivir lo que él vivía. La cuestión es que al final, la policía se dio cuenta de que Dylan era un joven conflictivo y no quisieron volver a quedar en medio de todo eso. Recuerdo que empezaba la primavera de 2015. Era un sábado a la noche. Tuve que ir a buscar algo al auto de Cindy y cuando lo destrabé, se encendieron las luces. Y afuera de la casa había un transportador de mascotas, con una pala al lado y una lata de líquido de encendido. Y pensé que raro. Eso no es mío. Volví a entrar. Dylan estaba en su cuarto con un amigo y los llamé a la sala. ¿Qué saben de la lata y las demás cosas que hay afuera de la casa? No son nuestras. Vamos. Sé que me mentían. Ellos las habían dejado ahí. Dijeron que saldrían. Se fueron, miré a Cindy y le dije, ¿sabes qué? Algo no anda bien. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Sospechaba que atraparían un gato, irían al parque, lo rociarían con el líquido y lo prenderían fuego. Y lo verían quemarse. Y eso daba asco, me asustaba. Y tenía que avisarle a alguien. Mejor llamaré a alguien. Llamamos a la policía y un agente salió y empezó a patrullar la ciudad. Y luego encontró a Dylan y a su amigo y les pidió que volvieran a su casa. Les dijo que si maltrataban a un animal irían los dos presos. Cuando Dylan volvió, entró y no dijo mucho. Yo le dije, tengo entendido que la policía habló contigo. Mira, si vuelves a pensar siquiera en hacer algo así, se acabó. No quiero volver a enterarme nada de eso, ni ver nada ni sospechar nada de eso otra vez, porque no dudaré en hacer que vayas preso por maltrato animal. Él asintió con la cabeza y nada más. Y pensamos, ok, atraparon a Dylan, él lo sabe y sabe que la policía lo vigilará. Asunto terminado. Un año después me llamó la mamá de Dylan. Quería contarme que Dylan estaba haciendo ciertas cosas antes de venir a vivir conmigo. Y una de las cosas que me contó fue que él estaba maltratando y matando animales del vecindario en el que vivían, en Idaho. Ojalá me hubiera dicho todo eso cuando él vino a vivir conmigo. Si hubiera sabido todo eso, pues todo hubiera sido distinto. Dylan, ¿qué cambiarías si pudieras cambiar algo? Pues diría que no la hubiera matado. O no la hubiera golpeado al punto de terminar matándola. ¿La hubieras golpeado pero sin matarla? No, ni siquiera la hubiera golpeado. Para mí, la brújula moral de Dylan estaba girando descontrolada. Sin dudas estaba cada vez peor. Cuando cumplió 18 podía tomar sus propias decisiones y decidió dejar la escuela. Estaba harto. Eran cerca de las 7:30 a 8 de la noche. Me miró y me dijo, me mudo de acá. ¿A dónde vas? Me cansé. ¿Te cansaste de qué? De esto. Me marcho. No me gustó que él dejara la escuela. Le dije que tendría que buscar un empleo si no quería estudiar. Tenía que mantenerse. ¿De dónde vas a sacar dinero? Descuida, tengo un plan. Su idea era aprovecharse de todos sus amigos. Quería irse a vivir con algún amigo para no tener que salir a trabajar. Ok, pues ya eres mayor. No puedo detenerte. Le dije, pues ve por tus cosas.
Por un lado me preocupé, pero por el otro sentí alivio porque pensaba que por fin habría paz en esta casa. Tenía 18 años, estaba en el punto en que debía comenzar a tomar sus propias decisiones. Yo aún no me había rendido, aún tenía la esperanza de poder encaminarlo, de que hiciera algún curso o terminara la escuela y estudiara una carrera, aprendiera un oficio o hiciera algo. Yo me preocupaba por él como padre, me preocupaba qué estaba haciendo o en qué problemas se metía sin ningún tipo de supervisión alguna. Pero en mi casa solo estábamos Cindy y yo. Había tranquilidad, paz y era mucho mejor para todos. Con frecuencia llamaba o venía a pedir dinero porque no tenía ingresos. Dylan siempre podía venir sin problema a cenar los domingos. Y vimos que siempre faltaba dinero cuando él venía de visita. Quería preguntarte algo. ¿Viste mi pulsera de oro? ¿Te refieres a la que desapareció el domingo pasado? No, no la veo desde hace un tiempo. Había desaparecido una de las pulseras de Cindy que yo le había regalado. Desaparecían objetos de valor similar. Todo lo que podía valer algo en una casa de empeño desaparecía. Habíamos hecho todo lo posible por facilitarle la vida y así todo lo veíamos con casi 20 años convertido en un maleante. Y eso me hacía irritar mucho. No puedes seguir viniendo. Le aclaré, si estoy de viaje, no puedes venir a nuestra casa. Si Cindy está sola, tampoco puedes. Él dijo que lo entendía. Era una gran decepción tener que decirle a mi hijo que no era bienvenido en mi casa, si yo no estaba. Hablamos de instalar un sistema de seguridad, pero decidimos no hacerlo. La verdad, pensándolo ahora, ojalá hubiéramos tenido ese sistema. Lo hubiera cambiado todo. Cindy estaba en casa en Colorado. Dylan vivía en el otro lado de la ciudad con un amigo. Yo estaba a 400 kilómetros al sur, en Texas, en un trabajo. Siempre que viajaba, trataba de dejar una 9 milímetros bajo la cama para que ella se protegiera. Le había enseñado a usarla, y para quedarme tranquilo, le había dicho, oye, la dejaremos bajo la cama si la precisas, ¿entiendes? Pero esa vez creo que estaba a mitad de camino a Texas y recordé la pistola. Le escribí y le dije, no guardé la pistola bajo la cama, está en el mueble. Ella respondió, ok, la buscaré más tarde. Pero nunca fue a buscarla. Quedó en el mueble. Era de noche. Él me llamó y me preguntó, ¿sigues en Texas? Yo dije, sí, sigo en Texas. ¿Cuánto te quedarás ahí? Le dije, no lo sé. Me quedaré un tiempo, por lo menos unas semanas. Me dijo, tenía el presentimiento de que le pasaría algo a alguien de nuestra familia. Eso me pareció raro, pero estaba cansado. No tenía ganas de escucharlo de siempre. No quería que terminara pidiéndome dinero. Le dije, debo cortar. Hablamos luego. La última vez que hablé con Cindy... ¿Hola? Fue la noche del jueves 28 de abril de 2016. Era tarde y estaba cansado. Había estado todo el día volando y ella quería hablar y yo le dije, estoy cansado para hablar, solo quiero irme a dormir. Cariño, necesito dormir un poco, ¿sí? ¿Podemos hablarlo mañana? Siento que no la escuché. Adiós. Pensé, hablaremos a la mañana. Siempre hablamos a la mañana. Ella siempre me escribía temprano o me llamaba. Y más tarde esa noche, cuando ya estaba dormido, ella me envió un mensaje.
Este es su último mensaje de esa noche. Sabía que había tenido un mal día, así que ella me escribió. Te quiero, John. Espero que siempre sepas y creas eso. Eres mi mejor amigo. Y yo siempre quiero alegrarte la vida. Eres un esposo atento y compasivo. Eres lo más importante de mi vida. Nos imagino envejeciendo juntos. Solo quiero que seas feliz y vivas tranquilo. Solo quiero a mi amado esposo y amigo. Y a nadie más. Te amaré por siempre, hasta que la muerte nos separe. Estaba muerta 1 hora y media después. Empecé a golpearla y resultó ser peor, mucho peor de lo que pensaba. Ok, viejo. ¿Qué pensabas mientras hacías eso? ¿Qué La mañana del 29 de abril me desperté cerca de las 7:30. Siempre tenía un mensaje que decía: ten cuidado, te quiero, vuela con prudencia. Y ese día no lo tenía. No le di mayor importancia. Pensé que quizás estaba enfadada porque le había cortado para irme a dormir la noche anterior. Cerca de la 1:30 me llamaron de Colorado. ¿Hola? Resultó ser la policía de Burlington. Y el agente que me llamó solo dijo: ¿sabe dónde está su esposa? Sí, está en casa hoy. Dicen que su hijo entró en su casa, golpeó a su esposa y le robó sus armas. ¿Qué? Le pregunté: ¿dónde está usted? Me dijo: estamos frente a su casa. No queremos derribar la puerta. Le dije: yo vivo ahí, le pido que derribe la puerta, quiero que entren. Solo hágalo. Me dijo: vamos a entrar. Enseguida lo llamamos. Yo trataba de no perder la calma y de no alterarme. Y pensaba: tiene que haber una explicación lógica. Todo está bien. Pasaron 45 minutos y no tenía novedades. Ya empezaba a temer lo peor. Así que llamé al número de donde me habían llamado. Era un celular. Alguien atendió el teléfono, pero no dijo nada. Solo se oían gritos, gente y sirenas. ¿Hola? ¡Entren! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Entren por ahí! ¡Vamos! Unos 2 minutos después, uno de los agentes llamó y dijo: hallamos a su esposa. Está en la habitación. Está muerta. Es una escena horrenda. Tiene que venir ya. Caí al piso de rodillas y recuerdo que dije no. Pensé: tiene que ser una broma de mal gusto. Según la policía, hallaron su cuerpo el viernes. La casa en la que vivía con su esposo aún está cerrada con cinta policial. La policía dice que los 2 sospechosos, Dylan Eason, su hijastro, e Isaiah Churchwell, entraron a robar ese día. Alrededor de las 12:30, Dylan y su amigo entraron en nuestra casa. Dylan enseguida atacó a Cindy. Isaiah la sujetó y Dylan la golpeó hasta desmayarla. Según sus amigos, Eason era muy violento y decía que un día iba a estallar. Ella empezó a volver en sí. Dylan tomó una barreta, volvió a la habitación y la golpeó hasta matarla. Los vecinos cuentan que Dylan Eason había dejado la escuela y era un joven conflictivo, pero nunca se esperaron esto. La golpeó durante unos 20 minutos en la oscuridad. Según el testimonio de Isaiah Churchwell, él no dejaba de oír un golpe tras otro, otro y otro, y oía los gritos ahogados de Cindy. Isaiah entró y lo frenó y le dijo: ya basta. Isaiah contó en su testimonio que la barreta estaba mojada y esa era la sangre de Cindy. Me
verdad es que no creí haberla golpeado tantas veces. Ok. ¿Cuántas veces la golpeaste? Un par. ¿La golpeaste con algo aparte de la barreta? No. ¿Y con los puños? No. ¿Cuándo supiste que estaba muerta? Apenas vi la sangre. ¿Cuánta? Mucha. El fiscal me dijo que el golpe de gracia que la mató fue la barreta que le entró por el oído derecho y le perforó el cerebro y eso le causó la muerte. Según sus amigos, él siempre hablaba de lastimar a su madrastra y robar cosas costosas para comprar drogas. Si hubiera dejado la pistola bajo la cama, como siempre, eso cambiaba todo. Lo hubiera espantado, aunque ella no le hubiera dado. Si hubiera disparado el arma, lo hubiera asustado. El esposo de Cynthia dice que ya perdió a su esposa y a su hijo. Solo quiero que el mundo sepa que era una excelente mujer. Era mi mejor amiga. No puedo imaginarme la vida sin ella, pero tendré que vivir así. El investigador de la fiscalía me dijo, solo quiero que sepa que ella se resistió con todas sus fuerzas. Él quería procurar que lo supiera. No sirvió de mucho. Prometí protegerla y fallé. Le prometí a su madre que la cuidaría. Y les fallé a todos. Es una sensación horrible. Cuando me enteré de todos los detalles, me enfurecí como nunca. Yo quería ir a matarlo y quería venganza. Y no me arrepiento. Dylan me llamó. Dijo, ¿cómo estás, papá? Y le dije, Dylan, ya sabes cómo estoy. Le pasó algo a Cindy. Te busca la policía. Volveré a casa. Mejor que te encuentren antes que yo, porque no te imaginas lo que haré si te veo. Tuvo tanto miedo de vérselas conmigo que me cortó. Y salió corriendo al departamento de policía para entregarse. Me tenía más miedo a mí que ir preso. Esta fotografía es de semanas antes del crimen. En esto se había convertido el niño parado junto al avión. Parece ausente. Perdido, perverso, malo. Molesto, confundido. Esa es la persona malvada que pasó a ser. El día en que Dylan mató a Cindy, hubo algo que cambió en mí. Pasé del amor al odio en un segundo. Fue así que apareció el odio y nunca se fue. Me enfureció lo que había hecho. Estaba lleno de ira y quería venganza y justicia. Si no se hubiera entregado, lo hubiera cazado. Como un animal. Y todos lo sabían. Último momento, arrestaron a estos dos jóvenes acusados del asesinato de una veterinaria. Y ahora su esposo, que también es el padre del sospechoso, dice que para él se merece la pena de muerte. Es lo que pienso, sí. No puede hacerle algo así a una persona y creer que no habrá consecuencias. Yo pedía la pena de muerte para mi hijo.
Cuando supe los detalles del crimen y lo violento que había sido y lo que había sufrido ella, quería que lo mataran. Nadie que le haga algo así a un ser humano merece vivir. De no haber sido ella, sino una persona indigente o el vecino de al lado, igual pensaría lo mismo. Él hizo algo horrible y debía pagar por eso. Lo declararon culpable de homicidio y le dieron cadena perpetua. Está tranquilo en prisión, comiendo 3 veces por día, mientras que mi esposa está en una tumba, sin poder disfrutar a sus nietos. No puede disfrutar la vida conmigo, no puedo disfrutarla a ella. No creo que eso sea justicia. Él tiene que pagar con su vida. Jamás cambiaré de opinión. Está muy mal decirlo, pero como padre me voy a dormir todas las noches esperando que alguien lo mate en prisión. Es horrible decir eso, pero es lo que siento. No puedo perdonarle lo que hizo. No quiero oír ninguna excusa. Con su actitud y su insolencia, seguro terminará apareciendo muerto con el cuello cortado. Y con eso me conformo. Hay familiares que me dijeron que soy mal padre, que debería apoyar a mi hijo. Nunca dejé de quererlo hasta que mató a Cindy. Ahí fue cuando todo cambió para mí. No puedo perdonarlo. No sé qué otra cosa hacer. Si muestro algo de compasión, luego de lo que hizo, traiciono a mi esposa. Ya la defraudé una vez. Y no quiero volver a defraudarla. Lo mejor de mí murió el 29 de abril. Y no puedo recuperar esa parte. Lo intenté y no puedo recuperarla. Haga lo que haga, solo sé que ya no la tengo. La gente dice, tienes que superarlo, hazlo. Nunca me perdonaré por lo que le pasó a Cindy. Ni por mi fracaso con Dylan. Nunca me lo perdonaré. Les fallé a ambos. Y viviré con eso el resto de mi vida. Ese es mi castigo. Doblado al español en BSI Ibiza.